Bueno, 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 bueno.
Hola Pati, buenos días, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Mis buenos días, te escucho perfecto. Perfecto, ok, muchísimas gracias. Denme un segundito. Bueno, vamos a platicar rápidamente antes de seguir con nuestro siguiente tema, que de hecho va relacionado con lo que ustedes realizaron de tarea que tenía que ver con la investigación de todo lo relativo, por lo menos lo más importante de la época clásica, perdón, de la época actual de la criminología. Nosotros ya habíamos visto, digamos que algunas fases, hablamos un poquito, por ejemplo, de la fase precientífica y hablamos como de un par de cosas más. Patti, ¿qué encontraste de tu fase ya actualizada? ¿Me escucha, Miss? Sí, sí, Ah, perfecto. ok. Bueno, yo la etapa ya moderna, por lo que dice, me llamó mucho la atención que muchos autores, pues ya se basaban prácticamente en encontrar el porqué, ¿no? Ya buscaban la criminología como un, querían completarla como un elemento de control social, ¿no? El entorno del delincuente, por así decirlo. Yo encontré teorías, obviamente, de Darwin, encontré de Gottman, encontré bueno, me llamó mucho la atención el que nombran como padre de la criminología moderna, entre ellos Lambroso y otro que Rafael Salinas se llama, se apellida. Ellos trataban de explicarlo, pero darle un contorno donde vamos a entender por qué el delincuente se vuelve delincuente. Hay otros contextos que dicen que pues obviamente toda la vida va a haber delincuente y que la humanidad únicamente se va a aprender a manejarlos. Y este contexto de la modernidad, por así decirlo, de la criminología moderna, pues en manos de los autores, no en manos de los que han participado estudiando sociología, antropología, porque eso también es muy importante, ¿no? El mismo Carlos Darwin decía y planteaba que el entorno del delincuente se va a presentar por instinto muchas veces porque manejamos si esto es prohibido, lo tenemos que hacer, o que muchas veces lo manejamos por maldad natural, le decía él, o sea, como que tenemos un instinto malo, por así decirlo, ¿no? Pero lo que sí me llama mucho la atención fue eso, el que muchos de los autores, aunque sus teorías eran diferentes, por así presentarlo, pues sí decían, ¿no? Que se debe de considerar un medio como que social, hasta el medio físico del delincuente como tal, y que pues el individuo al final de cuentas va a estar expuesto a un medio social en el cual le va a comprender pues manejarse dentro de una posible conducta delictiva, ¿no? O sea, el delincuente o la persona sin individuo pues va a tener esas tendencias de volverse delincuente en cualquier momento. Eso me llamó mucho la atención como tal, que decir que en cualquier momento nuestro instinto se podría presentar, podríamos pasar ese grado de raciocinio, ¿no? Brincar esa etapita, por así decirlo como tal, ¿no? Claro, efectivamente, muy bien, Pati. Sí, exactamente, tenemos ahí todo el hecho de que ya se haya modernizado, como digo, ¿no? Como técnicamente le decimos, porque, bueno, se vencieron como que varios o se aperturaron a varias nuevas ideas muy interesantes, porque efectivamente ahí ya le empiezan a dar apertura a otro tipo de áreas del conocimiento. Para Esa fue uno empezar, de los perdón, pero para puntos. empezar se descarta pues el contexto de que sea un pecado, ¿no? Eso queda completamente descartado ya en la criminología moderna, pero sí está muy interesante. Bueno, por ejemplo, el de Carlos Darwin, a mí su teoría, comparto muchos puntos de vista con él, pero muchos de los puntos que él manejaba es que sí, o sea, puede presentarse el hecho de que, por ejemplo, el hecho de que tú puedas matar a alguien, él lo manejaba como un instinto de conservación y lo planteaba pues en instinto primitivo, ¿no? Cuando en animal, ¿no? Llegas, agredes a un animal, pues el animal va a reaccionar, ¿no? Si es su hijo y te va a agredir, ¿no? Y con el humano pues no es muy diferente, ¿no? Porque si tú llegas y tú tienes un hijo o alguien de tu familia llega y alguien lo agrede, tú vas a reaccionar y puede llegar a matar, o sea, puede llegar a matar sin problema, o sea, porque tu instinto de conservación y de ser humano como tal, de cuidar a los tuyos, pues va a salir al final de cuentas, ese instinto salvaje, por así decirlo. Claro, y que es una de las cosas que no se vencen, digamos, hasta cierto punto, que las vamos trabajando
o las vamos encaminando a través de otros mecanismos, pero que al final de cuentas es como parte de nuestra naturaleza, ¿no? Que es lo que muchas veces argumenta. Igual lo comentábamos inclusive en la clase pasada y decíamos esta pugna que defienden diferentes autores con muchísimo fundamento en la cuestión de que el criminal nace o el criminal se hace, ¿no? Sí, O por lo exacto. menos ya. Adelante, Porque, adelante. porque, bueno, sé que no es algo lógico, y ni bueno, no creíble, pero no lógico, pero a mí me llamó mucha atención cuando estaba leyendo más a fondo su teoría, el contexto de una serie, no sé si la habéis visto, la de Estamos Muertos, una serie coreana de zombies, que me dio mucha atención porque es lo que explicaba Carlos Darwin, que el instinto salvaje, o sea, esa serie de zombies, que muchas veces decimos, ay, ya estamos hartos de los zombies, pero los chicos se vuelven, no es que se vuelvan zombies, sino su lado animal vuelve a salir y vuelve a tener lo mismo, o sea, no voy a matar nomás por matar, voy a matar para alimentarme. Es lo que en la serie lo que reflejan, o sea, inyectan una sustancia en la cual hacen que tus hormonas o tu instinto, tu cerebro funcione de mono agresivo, porque el que lo hace, el que se le sale de las manos, es un científico que le quiere inyectar como hormonas a su hijo para que se defienda y ataque, bueno, se defienda a la hora que lo estén lastimando o lo estén agrediendo en la escuela. Entonces hace esa sustancia para que se vuelva salvaje y pueda defenderse, ¿no? Y me llamó mucha atención porque dije, oigan, es como si volviéramos al estado instintivo, al estado salvaje. Nada más vamos a buscar, pues, ¿qué buscaban los de antes, no? Hasta los animales, pues nada más el alimento, ¿no? Mataban no porque quisieran matar, sino porque tenían hambre y querían comer. Claro, regresar como a las funciones básicas, ¿no? Estos requerimientos básicos que tenemos como seres humanos. Afortunadamente o desafortunadamente, no, pues obviamente desafortunadamente, ya al tener un contexto social, pues ahí es donde ya tienen que entrar todos los mecanismos, pues obviamente para controlar la exteriorización de conducta, que si bien es cierto, podamos precisamente tener estas situaciones de hombre primitivo, que por supuesto, y pasa, ¿no? Y se ha visto en muchísimas ocasiones, pues que solamente sea precisamente por alguna cuestión de autodefensa, por una cuestión de protección, por una cuestión de sobrevivencia incluso. Pero efectivamente, uno de los puntos muy interesantes que maneja es eso, somos los únicos, ¿no? Decíamos, entre todo el género, inclusive animal, somos los únicos que sí matamos por placer, a comparación, pues obviamente de los demás animales que, como bien decía Patti, solamente lo hacen como una cuestión de defensa o como una cuestión de protección. Entonces, sí, ahora vamos a ir platicando varias, de hecho, vamos a empezar a platicar varias teorías para que vayamos no descartando, porque claramente cada una ha tenido sus propias aportaciones en la evolución de la criminología, pero sí para que vayamos viendo, ¿no? Lo que decía Pati, bueno, a mí me llamó mucho la atención esta por esto y por esto. Vamos a ir viendo cada una para ver cómo maneja esta parte de la conducta criminal. Entonces, denme un segundito, a ver si ya les aparece, según yo. Ya les había compartido, nada más déjenme ver. De hecho, nos faltaba ver un poquito ya para culminar nuestra parte de la clásica, digamos, esta parte todavía precientífica con la cuestión de las ciencias ocultas. No sé si se acuerdan que ahí precisamente nos quedamos, si mal no recuerdo. Nada más déjenme ver. Habíamos quedado que íbamos a traer la cuija, Miss? Y no la Sí, traje. ¿verdad? Miren, caray, miren, ahora que no pude llegar, pero ya estábamos por hacer la sesión. Ya yo tenía mis preguntas listas, ¿ya ve? Ya Ay, realizadas. A ver, déjenme ver. ahí Ahí nos voy. quedamos en la Sí, otra. acá, ¿verdad? Perfecto. Bueno, decíamos la clase pasada, estábamos precisamente en la quirología. Recordemos que la diferencia con la parte de la quiromancia, porque muchas de las ocasiones se confunde. Nada más para hacer como el recordatorio. Acuérdense que la quiromancia era esta cuestión como superficial y como supersticiosa de poder predecir técnicamente el futuro. O sea, lo que se hacía era que se estudiaban las líneas, las protuberancias de la mano y a partir de ahí se adivinaba el futuro y ya. En el caso de la quirología se estudiaba más allá. Bien es cierto, también se estudiaban las líneas de la mano, pero acá más que predecir un futuro se buscaba generar un diagnóstico, o sea, tenía que ver más con la cuestión física, tenía que ver más con las cuestiones inclusive de salud. Decíamos que ¿por qué? Pues porque técnicamente si bien empezamos con una parte como que técnica y no tan profesional, pues se decía que la mano pues era el espejo del alma y que inclusive ahí se podían ver diferentes tipos de condiciones, como pues veíamos las marcas, los colores, ciertas situaciones en las cuales podríamos determinar o los quirólogos podrían determinar
si la persona estaba enferma o tenía alguna cuestión de infección o tenía inclusive hasta alguna cuestión heredada. ¿Por qué? Pues porque, bueno, al final de cuentas la mano pues es una conexión, es parte de nuestro cuerpo, que por supuesto que sí nos puede dejar ver características relativas a la sangre, a las cuestiones linfáticas, a los tejidos que por alguna razón necesiten depurarse. ¿Para qué? Pues para que la persona pueda estar, digamos que sana, pueda estar vital, etcétera, y se le pueda dar un tratamiento. Eso incluía, y ahí es donde venía como que un poquito el problema, porque eso inclusive llegaban a determinar que las personas que tenían manos demasiado grandes, pues eran, digamos que personas que tendían a ser tiranas, que tendían a ser malas o que tendían a ser ladronas. Pero también por otro lado, por poner el ejemplo, también se determinaba que ese tipo de manos pues era de personas que tenían una cuestión de fortaleza, que eran personas resistentes y que inclusive se curaban mucho más fácil cuando se enfermaban. Y decíamos, bueno, ¿y cómo le hacían? O sea, ¿qué quería decir, digamos, que cada línea de la mano? Decíamos que cada una tenía su propia situación. Tenían, por ejemplo, la línea de la vida, tenían la línea de la cabeza, la línea que supuestamente conllevaba al corazón, pero no el corazón en una situación de romanticismo o en una cuestión de sentimientos y emociones, sino en cuanto a la salud o en cuanto a cómo se encontraba o cuál era el estado del corazón. Tenían otras líneas, digo, todas tienen que ver mucho con la parte latina, pero tenían otras líneas, por ejemplo, en el caso de la línea de Neptuno, que también se le conocía como la línea de los venenos, que era la que determinaba si había algún tipo de enfermedad o si había algún tipo de malestar en el cuerpo. Tenía la línea directa que conducía a la parte de la condicionante del hígado y bueno, tenían otra línea que era la parte de la línea del cinturón de Venus para ver si tenían algún problema con algún órgano sexual o con alguna parte, digamos que relativa. Y ese era como ellos básicamente generaban sus estudios, ¿no? Analizaban la línea, si había alguna normalidad, alguna cuestión que precisamente indicara que la persona estaba enferma. Por eso la quiromancia, pues bueno, empezó, o para que se pudiera hacer todo lo relativo a la cuestión criminal, ahí podían determinar. Inclusive ya se iban más allá para ver, decíamos hace rato de las personas tiranas, ¿no? Con las manos grandes. Pues también por ciertas características especiales y específicas de la mano, también podían llegar a determinar su inteligencia, cuestiones de pensamiento y también si había de alguna manera una desviación mental. ¿Cómo? Acuérdense que, por ejemplo, la cepalis era la línea de la cabeza. Entonces, si la línea de la cabeza estaba mal, pues es porque precisamente la persona tenía algún problema relativo a su inteligencia, a su pensamiento o inclusive podía llegar a tener alguna desviación mental. Eh, en el caso, por ejemplo, de la mensualis tenía que ver sí, si bien es cierto, no trabajaba mucho con emociones o sentimientos, pero podía llegar a determinar alguna cuestión, sobre todo negativa, porque no hablamos de una emoción o, ay, este va a tener 5 relaciones más adelante. No, o sea, tenía que ver mucho con el sentimiento, pero relacionado con la ira, por ejemplo, o relacionada con el resentimiento, o relacionada con la venganza, ¿no? Entre ese tipo de emociones. Y en el caso de del cinturón, o bueno, la que tiene que ver con el cinturón de Venus, es lo que les decía, trabajaba toda la parte sexual. ¿Por qué? Porque inclusive podía trabajar o determinar lo que pasaba con el erotismo y lo que pasaba con algún problema sexual. Y esto obviamente ligándolo pues a la cuestión criminal. Y así era como ellos trabajaban. Una tercera rama o una tercera ciencia oculta, como nosotros las determinamos, es la astrología. La astrología cabe mencionar que durante la antigüedad muchísimos pueblos, muchísimas civilizaciones del mundo se dedicaban al estudio de estas cuestiones astrológicas e inclusive está demostrado que hasta sus religiones tenían la base o la sentaban en la astrología. Eh, no solamente nos vamos a culturas externas, sino sabemos que México tuvo en su momento pues astrólogos o culturas, cunas muy brillantes dentro de la astrología. Estos decían ellos precisamente que más allá de toda una creencia posterior, ellos veían los astros para que de alguna manera tuvieran alguna cuestión de fijar un calendario, de colocar festividades, de poner actividades e inclusive de acuerdo a cómo se movían, vamos a decir que los astros, de acuerdo a eso, inclusive hasta había fechas especiales para poder construir, por ejemplo, un edificio, ¿no?
muchas obras arquitectónicas de aquel momento inclusive están dirigidas o están orientadas de acuerdo a lo que mandata o a lo que mandataba los astros, ¿sí? Las divinidades inclusive también muchas de ellas están relacionadas con las estrellas, con los planetas, etcétera. Ahí tenemos, ¿no? Como ejemplos podríamos mencionar a muchos. Tenemos a los chinos, tenemos a los hindús, tenemos a los mayas, por supuesto, los egipcios. Ellos fueron grandes civilizaciones y fueron grandes pueblos llenos de astrólogos. Y precisamente sus religiones pues tenían que ver mucho o tenían mucho contenido astral. Si nos metemos un poquito al estudio de estas, pues sí, verdaderamente basaban mucho sus estudios y sus actividades en los astros. Inclusive se hablaba, bueno, se habla que los judíos en la parte de la entrada del equinoccio de primavera, ellos hacían su fiesta y en esa fiesta en especial tenía la característica de que ahí hacían como una parte de indulto. ¿Qué quiere decir? Que pues dejaban libre a una persona que estuviera presa, pero solamente lo hacían en ese equinoccio de primavera y obviamente bajo ciertas, digamos que condicionantes, si es que así lo queremos ver. El mismo Moisés fue un gran estudioso de todo ese concepto, ah, Exactamente, fue un porque gran decían, astrólogo. sí, bueno, hay muchos libros, pero hay uno principalmente que narra el proceso de la supuesta apertura del mar cuando libera al pueblo, que él sabía que ese día la marea, conforme la condición de la luna y todo lo demás, iba a retirarse el agua, o sea, porque obviamente pues, no se quedó seco el mar, ¿no? Sino únicamente se retiró, la marea se retiró, porque en otros lados se presentaba una marea alta y ahí en ese momento donde ellos iban a pasar la marea iba a estar baja por las condiciones de la luna, la ley de la gravedad, ¿no? Obviamente no Claro. lo manejaba con eso, pero él decía que él sabía ese contexto, por lo cual sabía y estudiaba ese fenómeno, ¿no? Él lo conocía a la perfección. Claro, efectivamente, y es bien sabido que él era un estudioso precisamente, y no solamente él y su hermano eran grandes astrólogos, y sí, se ha argumentado y se ha dicho, obviamente, ¿no? Sabemos que en muchas cuestiones de la religión sobre todo, pues se trata, ¿no? De decir, no, pues fue algo completamente espiritual y de fe, pero no, Yo muchos soy muy dicen que no. creyente, yo soy Sí, muy claro. creyente, yo soy creyente, pero no soy creyente así como que con los ojos cerrados. Y he conocido muchas religiones, o sea, bueno, yo siento, ¿no? Que para conocer o saber de algo tienes que conocer todas, ¿no? Y me he quedado con el contexto de la sabiduría, ¿no? Y sí, o sea, yo no digo, ay, es un milagro, sino que al final de cuentas era gente que sabía, hasta el mismo Jesús, era una gente muy estudiada para su tiempo. Él hablaba muchas lenguas, él conocía las escrituras y al final de cuentas son gente que estudió, por eso es que tenía un conocimiento arriba del promedio de la gente. Claro, porque era parte de lo que decíamos precisamente en la época clásica, ¿no? Inclusive en la parte de las ciencias ocultas. No todos tenían el acceso como ahorita, ¿no? O sea, que ahorita tú puedes saber y puedes aprender lo que tú quieras porque estás al alcance, ¿no? Estás a un botón de poder encontrar toda la información que tú necesitas saber. Por supuesto que en ese momento no había las herramientas. Eso hacía, digo, esa era la parte benéfica o la parte sustancial, porque efectivamente hacía que las personas se prepararan y se prepararan y se prepararan. Y por supuesto, bíblicamente se sabe, inclusive de Moisés decía, ¿no? Como que la iglesia trataba de hacer como pura referencia, inclusive a decir que no, que la astrología y que ningún tipo de adivinación, porque prácticamente era eso lo que se decía, tenía que ver con básicamente el milagro que él había realizado. Pero era bien sabido que sí, que efectivamente Moisés no era cualquier persona que se le ocurrió en el momento. No, por supuesto que tenía conocimiento. Eso es muy cierto. Aparte había crecido con lo que eran bueno, los dioses, ¿no? Los faraones. Y por lo consiguiente tenía mucho acceso a toda una información increíble que obviamente todo el pueblo hebreo pues no tenía. Exactamente, y lo que decía su compañera, y sobre todo argumentándolo para los tiempos, ¿no? Para los tiempos que podríamos nosotros visualizar o que podríamos decir. Inclusive en una época determinada,
hubo esta amistad o esta conjunción, digamos que entre las dos áreas, tanto la astrología como la religión. Inclusive se dice, los griegos a través de Ptolomeo, estamos por allá del siglo II, ellos ya empiezan a separar y dicen, a ver, no, vamos a separar, hay que poner ya una autonomía y le brindan la autonomía a la astrología. Inclusive la astrología, lo comentábamos también en la clase pasada, la astrología es tan importante y por supuesto que ha servido, puesto que sentó las bases de lo que conocemos como la astronomía en la actualidad, estableciendo, ¿no? Esta parte o esta teoría en que el sistema, bueno, en el sistema, que nosotros, la Tierra, era el centro del universo. Y esa teoría se quedó por 1300 años. Si ustedes recordarán, pues era la teoría geocéntrica ptolomeica. Ahí se decía que nosotros éramos el centro del universo, ¿no? En el caso de, bueno, obviamente avanza porque por supuesto que con todo este avance y con toda esta situación de estudio a través de la astrología y a través de algunas otras cosas, de este tetrabiblos de Ptolomeo en su libro tercero, ahí exclusivamente se dedican a una cuestión de pronosticar de personas, digamos que de forma individual, y los médicos inclusive se referían mucho a ellos. ¿Para qué? Pues para pronóstico de diferentes cosas. E inclusive en el tercero era un pronóstico individual, los médicos lo utilizan como herramienta, y en el cuarto se refiere a un pronóstico con respecto a la fortuna. Bueno, pues obviamente era una de las partes más consultadas de Ptolomeo. Él decía precisamente, o dentro de su ideología, de su estudio, que los planetas iban a producir, porque podemos decir, bueno, ¿y qué tiene que ver, digamos que la astrología y los planetas con las personas, sobre todo con las personas criminales? Ah, pues porque él decía que los planetas iban a causar ciertos efectos en cuanto a los cuatro elementos, ¿no? La tierra, el agua, el fuego y el agua. Y decía, dependiendo cómo se muevan los planetas, van a influir en esos cuatro elementos, porque son los cuatro elementos de la Tierra. Inclusive Sí. posteriormente a Jack el Destripador se le decía que mataba en luna llena, porque la luna influenciaba en su comportamiento criminal. Exactamente, y se ha dicho en muchísimos casos, ¿eh? Cabe mencionar que sí, digo, ¿no? A veces como que nos vamos con esta parte de superficialidad, ¿no? Que decimos, ay, va a haber la luna, retrógrada en Piscis, y dices, ay, no, y va a haber tal cosa. Digo, indistintamente de las creencias o de las ideologías, por supuesto que hay un fundamento, ¿no? O sea, hay un fundamento sobre todo relacionado con la parte de elementos y energías, que era como claramente se veía ahí. Entonces decía, bueno, los planetas claramente van a afectar conforme vayan moviéndose, van a afectar algunos de estos cuatro elementos. ¿Y esto qué va a traer como consecuencia? Que es lo que comentaba Patti. Puede calentar el temperamento, puede humedecerlo, puede secarlo o puede enfriarlo. Y esto claramente pues va a afectar en la conducta del ser humano, ¿sale? Digo, pues, frenando un poquito ahí, ¿qué es el temperamento? Es la manera de reaccionar, ¿no, Miss? Como que es bueno, el control de tus emociones, muchas veces, muchas personas se lo denomina temperamento, porque puedes sí o no reaccionar a una circunstancia como tal, ¿no? Cuando dices, ay, es que tienes el temperamento frío o el temperamento se te pone de, no lo, o como se diciendo, te calienta el temperamento, pues es que no mides ese control de emociones. Ajá, eso que acaba de decir Pati es muy interesante. No sé si han llegado a escuchar cuando dicen, es que esa persona tiene mucho temperamento, pero se refieren como a la persona cuando es una Tiene mucho persona carácter. de mucho carácter. Ahí Ujú. les va. El hecho de decir, porque el temperamento como tal es una cuestión, una predisposición hasta cierto punto emocional, de cómo nosotros efectivamente como personas de forma individual enfrentamos y reaccionamos ante cualquier situación, la situación que ustedes quieran, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Cómo nosotros reaccionamos de un modo determinado ante el ambiente en el que nos encontramos. Entonces, se supone que una persona con un temperamento, con un gran temperamento, debería de ser una persona que pueda ser capaz de contener, que pueda ser capaz de reaccionar pues de cierta manera correctamente, ¿sí? Lo platicamos nosotros en alguna ocasión, recuerdo, creo que sí, con usted, y precisamente con ustedes dos, contigo Carmen y contigo Patti, en cuanto decíamos que no pasa y no todos reaccionaríamos igual. Un ejemplo, ¿no? Que ojalá no. Si llegamos a sufrir, por ejemplo, o a ser víctimas de un asalto,
¿no? No reaccionaríamos todos igual. Decíamos, hay personas que inclusive les ha llegado a dar un infarto de la impresión. Hay personas que se ponen a llorar, hay personas que se ponen agresivas y corretean a los rateros, ¿no? Personas que simple y sencillamente ceden y no tienen ningún problema. Entonces esto es parte del temperamento. No todos reaccionamos de la misma forma ante cierto tipo de situaciones. Entonces el hecho de tener un buen temperamento o de tener un temperamento alto o grande, eso tendría que ver más con un carácter fuerte, sino con una reacción correcta ante una determinada situación. Entonces ahí tenemos. Entonces, este temperamento se dice que se puede calentar, se puede humedecer, se puede secar o se puede enfriar, o sea que va muy relacionado con las emociones básicas, ¿no? Con la ira, con la tristeza, con la alegría y con algunas otras cosas más. Dígame, ay, espérame. No les cambié, bueno, no sé si les aparece, no les cambié les aparece cambiada la diapositiva, ¿no, verdad? Algo Sí, que dice ahora salen chiquitos. un chiquito, ¿verdad? A ver, espérame, no sé qué le moví. Ahí está. Bueno, entonces, ¿cómo influyen o cómo por lo menos se decía dentro de este contexto criminal relacionado con la astrología? Porque decía que los planetas que influyen mucho o por lo menos preponderantemente en la criminalidad era, por ejemplo, ¿no? Decía, cuando está Mercurio sobre ciertos signos, ¿qué va, digamos que a provocar? Ah, bueno, ahí es donde va a haber más o va a influenciar más en que se haga cuestión de la parte de lo relativo a la cuestión económica. ¿Qué quiere decir? Como que a estos delitos patrimoniales, ¿no? Por eso hablaba de banqueros, hablaba de sujetos inclusive ambiciosos, de personas que iban a ser ladronas y había esta influencia dentro de. En el caso de Saturno, decían que la influencia de Saturno tenía que ver mucho con la parte de, pues ya yéndonos a delitos que tenían o están relacionados con la privación o atentados contra la vida, o sea, asesinos, que es el que la parte del homicidio, también la cuestión de los piratas y personas que, bueno, eran malas, ¿no? En este contexto general. Y en el caso de Júpiter, Júpiter se hablaba de que cuando estaba en influencia, su influencia radicaba en que el temperamento se calentaba. O sea, quiere decir que esto se veía muy reflejado en las personas. Hablamos que en esos momentos, pues sí se tenía permitido el duelo. Entonces se presentaban mucho en la cuestión de los duelistas, en todo lo que tenía que ver con el uso de armas, en personas que de alguna manera, si bien es cierto, eran muy energéticas, o sea, tenían mucha energía, pero también eso podría desembocar en que eran personas agresivas. ¿Por qué? Pues porque tenían el temperamento caliente, si es que lo quieren ver de esa manera. En este caso, bueno, ya hasta que llega Copérnico, Nicolás Copérnico y Galileo Galilei, ya nos vamos, imagínense, de ir a un siglo II, a un siglo XVI, por supuesto que es todo un abismo de tiempo. Ahí es donde precisamente ya la Iglesia Católica reacciona contra esta idea, porque se acuerdan que la teoría de ellos fue precisamente ya no hablar de este geocentrismo, que quiere decir que la Tierra no era el centro del universo. En ese momento, cuando ellos sacan y expiden esa teoría, bueno, la Iglesia Católica ya sabemos que tiene ahí como cierto conflicto y en ese momento se separa. Hay una separación abismal entre lo que era la astronomía y entre lo que era la astrología. La astronomía específicamente sí se va a todo el estudio del universo, pero ya con una metodología científica y la astrología pues se queda con toda esta lectura y con todo este pronóstico y estudio de los astros, de los planetas, de las estrellas, etcétera. Precisamente ya hablando de esta cuestión de método científico, Kepler ya mete la cuestión inclusive de la física y cuando él empieza ya a cientificar a través de la física el estudio de la astronomía, llega al año 1666 y ya no solamente la separa, o sea, no solamente dice, a ver, no es lo mismo un astrónomo que un astrólogo, no. Él inclusive llega al contexto de prohibir la enseñanza de la astrología en esta tan famosa Academia de Ciencia Francesa, que era el lugar más importante y más brillante, la cuna, podría decir yo, de los más grandes astrónomos. Pero ya en ese momento él definitivamente, digamos que la despliega,
Ya le dice, no, tú no tienes absolutamente nada que ver conmigo, o sea, no, nosotros no estudiamos nada que los planetas y no lo estudiamos como tú, no lo estudiamos para predecir ni enfermedades, ni delitos, ni nada, entonces con permiso. Y en ese momento ya inclusive no solamente la separa, sino que prohíbe que se enseñe en ese lugar. Y ya, pues a partir de ahí, pues se queda básicamente ya en el cajón de las ciencias ocultas, aunque todavía en la actualidad, pues ya sabemos que hay muchas personas que sí creen o que sí se dedican todavía al estudio de la astrología. Los astros, por lo menos en esa consideración, se dice que los astros inclinan, si bien es cierto, no determinan cuál va a ser la conducta o cuál va a ser la exteriorización de este actuar de las personas. ¿Por qué? Pues, pero bueno, pero al final de cuentas la interpretación es válida. ¿Por qué? Pues porque al final por lo menos se vio como la parte de prevenir. A ver, si yo sé que cuando tal planeta está en tal signo y va a ocasionar tal problema, bueno, pues entonces hay que canalizar debidamente para evitar los daños. Esa fue como la parte preventiva. Y en el caso, bueno, en cuanto a la parte de los tan famosos y conocidos signos del zodiaco, pues ya sabemos que pues estos se definen a través de la fecha de nacimiento de las personas. Y ya, déjenme avanzar porque creo que otra vez hizo chiquito. A ver, ahí está, creo que ya. ¿Cuáles son las tendencias? Digo, no porque así sea, bueno, no lo digo yo, lo dice la astrología, ¿sí? Pero bueno, al final tenemos una separación, tenemos una separación de cuatro grupos de signos zodiacales. Estos cuatro grupos están precisamente canalizados de acuerdo a el elemento al cual pertenecen, ¿sí? En el caso de los signos que pertenecen a la parte del fuego, bueno, del elemento fuego, pues ya sabemos que son tres, digamos que son tres por grupo, aunque se dice que originalmente había una constelación, una treceava constelación, pero la eliminaron y pues solamente se quedaron tres por grupo. Tenemos en el caso de fuego, pues está Aries, Leo, Sagitario, y dicen que estas personas que pertenecen a estos signos zodiacales con este regente que es el fuego, pues son más propensos a cometer, o por lo menos ha estudiado que son más propensos a cometer crímenes violentos, pero que si bien es cierto, no son muy dados a cometer crímenes en cuestión a la parte de la traición. En el caso de los que pertenecen al elemento aire, pues está Géminis, Libra y Acuario, y ellos decían que estas personas están muy relacionadas con los crímenes relacionados a la volubilidad, porque son personas que relativamente pues tienen mucha inconstancia en lo que hacen, pero no son personas que tengan como que esta parte de sentimientos negativos, como cuáles, como un rencor, como una venganza. En el caso de los que pertenecen a este grupo, pertenecen al elemento tierra, hasta Tauro, Virgo y Capricornio, y ellos son muy dados a cometer delitos patrimoniales, todo lo relativo al apoderamiento de bienes. Y como son signos muy organizados junto con esta parte del elemento tierra, pues se supone que sus delitos tienden a ser planificados, o sea, sí son delincuentes organizados, ¿sí? Y en el caso de los de agua, Cáncer, Escorpio, Piscis, estos signos sí tienden a tener muchos desequilibrios emocionales, por lo menos así lo decían los astrólogos. Y decían que ellos cometen o tienden a cometer pues delitos o crímenes en el cual también tiene que ver con el apoderamiento de bienes, pero también tiene que ver mucho con la comisión de delitos pasionales, porque están como que con mucha influencia de pasiones, como con mucha situación de emociones, como son los celos, como es el rencor. Tienen también tendencias sexuales que en muchas de las ocasiones pues también pueden ahí tener confusión con algún sentimiento noble, o sea, que no, las personas pertenecientes a esta cuestión de agua no es que lo puedan cometer porque se les ocurrió, no, sino que tienen esta confusión de sentimientos, son sumamente pasionales, son muy propensos a los celos, al rencor, y bueno, pues esto puede llevarlos a que desarrollen crímenes pasionales sobre todo, ¿no? Bueno, ahí tienen como un poquito de lo que se hablaba, digamos, dentro de la parte de la astrología. Las tendencias negativas. Se supone que cada uno de los planetas daban o podían brindar alguna tendencia negativa. En el caso, por ejemplo, la tendencia de Marte decía que si Marte estaba con esta influencia sobre la Tierra,
provocaba relajamiento de la moral sexual. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente era muy propenso a que pudieran darse en ese momento pues crímenes sexuales y había manifestaciones de violencia. En el caso, decía su compañera hace rato, ¿no? En el caso también inclusive de la luna, esta influencia que se ha visto en diferentes conductas criminales. En el caso de Venus también es propenso a esta relajación de moral sexual y se habla también de que hay una disminución de prudencia. Por tanto, sale en evidencia pues estas fantasías negativas, también muy relacionadas con los delitos sexuales. En el caso de Mercurio, Mercurio tiene que ver con una cuestión de que cuando estaba era muy propenso a que hubiese engaño, a que hubiese mentira y sobre todo que la gente se diera por el juego, o sea, por todo lo que tiene que ver con las apuestas, por ponerles un ejemplo. En el caso de Urano, bueno, Urano tenía una debilitación de carácter, o sea, afectaba mucho la parte de la personalidad, debilitaba carácter y bueno, pues ya sabemos que si el carácter se debilita, pues somos muy propensos a cometer errores. En el caso de Neptuno, Neptuno también hablaba de como de una cuestión baja. ¿Por qué baja? Porque había degeneración, eran muy propensos a que en esa influencia pues hubiera muchos excesos, excesos en general, específicamente pues en los vicios. Y esto pues era una cadena, en muchos de estos casos pues los vicios llevaba esta cuestión de locura, de exceso, y en algunos de los casos el exceso llegaba hasta el suicidio. O sea, muchos de los suicidios eran cometidos cuando precisamente Neptuno estaba con esta tendencia sobre la Tierra. Y en el caso de Saturno, pues Saturno tiene una cuestión de mucha baja emocional, o sea, da muchas carencias sentimentales y bueno, pues al haber carencias sentimentales, pues esto provocaba mucha destrucción e inclusive las conductas que se daban eran conductas como muy atroces, o sea, no solamente se daban las conductas, sino que en las conductas pues había brutalidad en cómo se hacía. Bueno, pues era lo que se tenía. La astrología, por ende, sí ha tenido, digamos que mucha relación con la parte de la criminología. Cabe mencionar que no solamente en la cuestión teórica, o sea, no solamente apoyando lo que yo les acabo de comentar, sino inclusive también a través de la práctica. A través de la práctica, inclusive también se dice que han tenido relación, digamos que estas dos áreas de estudio. Inclusive se hablaba de un juez que era criminalista en especial, que es Antonio María Cospi, y él decía, bueno, él su parte, orientaba sobre la forma en que el juez podía hacer el horóscopo del delincuente, o sea, realmente tenía digamos que esta ideología o esta creencia en que sí se podía hacer un horóscopo del delincuente a través de su fecha de nacimiento, a través de los planetas, porque no solamente era la fecha, era el año, era la hora y muchísimas otras cosas más, ¿no? Entonces sí hubo por ahí como gran parte de influencia. Ya si nos remontamos un poquito a todo lo que fue la Edad Media y el Renacimiento, sí había un horóscopo, o sea, sí había horóscopos completos de los criminales en especial. Y ya estos se realizaban por astrólogos profesionales y ya se le llevaban inclusive a los jueces para que orientaran su decisión. Aquí cabe mencionar, a diferencia, porque podemos decir, bueno, pues no que los buscaban y los cazaban y prácticamente los privaban de la vida por este tipo de desarrollar este tipo de áreas. Fíjense que con la astrología no pasó. A comparación de la quirología y de la quiromancia, cabe mencionar que con la astrología no, porque la astrología tenía una metodología de estudio que sí se veía. ¿Me explico? O sea, ay, mira, estamos viendo y estamos observando el planeta. Bueno, pues prácticamente ahí sí había un fundamento de ser. Por eso es que ellos sí tenían la permisibilidad de orientar a la justicia. Ahí se descartaba, no había un aspecto sobrenatural, no había una adivinación, una premonición, no, o sea, las cosas estaban ahí. Entonces, por ende, pues sí se podía llegar a pensar que la astrología o todo lo relativo a ella, pues influenciaba en cómo el ser humano se comportaba. Y bueno, pues ya inclusive se decía, y eso también hay vestigio científico, que decían que las personas que tenían una enfermedad mental y que estaban en un hospital psiquiátrico, cuando había luna llena, se agitaban todos, empezaban a estar inquietos, molestos, agresivos.
Y esto era parte de un estudio que sí se había llegado a ver. Y curiosamente se agitaban cuando estaba la luna llena. Entonces, bueno, pues ahí tienen otro o tenemos otro fundamento. Bueno, con eso terminamos la parte de la astrología y tenemos otra ciencia oculta más que también está relacionada con la criminología y esa es la demonología. Han de decir, híjole, si ya nos hace falta la cuija, vamos a salir sabiendo ¿Verdad, de Mir? horóscopos, Le dije, entre horóscopos y demonios. horóscopos, demonios. Miren nada más, qué curioso. Eso es muy interesante porque al final de cuentas, imagínense ahorita que comentemos ya que Patti comentó al principio acerca de estos aportes que se vieron ya en la ciencia moderna, pero imagínense desde dónde venimos avanzando, por qué etapas tuvo que pasar la criminología bajo esta búsqueda de el saber el por qué se da esta conducta criminal, el qué es lo que sucede que hace o qué es lo que de alguna manera lleva a la persona a cometer conductas delictivas, ¿no? Que eso sería una de las partes más importantes. Ay, sí, sí, exacto, satánico, sí, justamente eso era lo que decían, Rey, ahorita vamos precisamente para esa parte, porque sí se ve, o sea, aparentemente para nosotros, ¿no? Dentro de una situación podemos decir, ay, no, pero esto evidentemente no existe o esto no es cierto. Decíamos desde un principio, por supuesto que todos tienen un fundamento de estudio, todos tienen una base y una teoría estructurada y por tanto, por eso se han considerado dentro de de esta parte de evolución de la ciencia criminológica hasta tenerla precisamente como la tenemos en estos días. Y efectivamente, como lo comenta Rey, se ha visto muchas conductas delictivas también se han cometido en nombre de toda esta cuestión de la cultura satánica, de toda esta cuestión de la brujería, por supuesto que se ha llegado a hacer. Entonces, tiene que ver, por supuesto que tiene que ver. Exactamente, esa es la mayor prueba que efectivamente todavía existe, sin importar todo el tiempo, sin importar todas las teorías, sin importar todo lo que ha ido evolucionando, por eso forma parte pues de nuestro estudio. En el caso de la demonología, se dice que consiste o que es el estudio de la naturaleza o del origen y de las cualidades que tienen los demonios. Los antecedentes que tiene la demonología no son nuevos, ¿no? Con esta parte satánica y con esta cuestión. No, los antecedentes que tiene la demonología son antecedentes sumamente antiquísimos. Por lo menos hasta donde se ha estudiado y dentro de digamos que donde podemos tener, pues digamos que vestigio, porque bueno, no sabemos si por ahí haya alguna otro tipo pues de información perdida. Pero hasta donde se tiene la creencia, donde se tiene el vestigio, es que los primeros estudios de demonología se dieron en el mazdeísmo. El mazdeísmo era una religión de los antiguos persas, que precisamente ellos creían en dos seres, vamos a decirle de esa manera, porque era curiosa, fíjense, porque si se dan cuenta, todas las religiones actuales que tenemos, bueno, no quiero decir todas, es muy soberbio decir todas, pero muchas de las religiones que ahorita se les puedan ocurrir se basan en la creencia de una sola deidad, o sea, de un ser supremo, si es que lo queremos ver así. En el caso del mazdeísmo, el mazdeísmo no, el mazdeísmo era una religión dualista. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente que creían en dos, o sea, creían en dos deidades o en dos principios divinos. Por un lado teníamos a Hormus y por otro lado teníamos a Ahriman. Ahriman se produce, esa es la pronunciación, bueno, en español. Estos dos, fíjense que era raro porque tenían, digamos que un dios bueno y un dios malo. En el caso de Hormuz era el dios bueno o la deidad buena, que era lo que ellos llamaban como creador del mundo. Y en el caso de Arimán, que era el dios malo, decían que era el destructor, o sea, era el responsable pues de todas las cosas malas que de alguna manera pudiesen pasar, digamos que en algún determinado lugar. Yo les decía, era una religión persa y precisamente pues estaba asentada en Irán. Su creador, si mal no recuerdo, fue Zoroastro. Les estoy hablando de una religión, por lo menos hasta donde se tiene el vestigio, del siglo, aproximadamente siglo 6 antes de Cristo.
Entonces, imagínense cuánto tiempo atrás estamos hablando. ¿Y ellos qué es lo que comentaban? Bueno, ellos decían que el mal es explicado a través de que existe un demonio, ¿sí? O sea, el mal no es una cuestión que se obtenga, no es una cuestión que de alguna manera podamos llegar a conseguir, sino que decían, no, a ver, no tiene nada que ver con la persona, o sea, el mal como tal es porque existe el demonio, ¿sí? Si bien es cierto, existe una deidad buena, por supuesto que debe de existir la contraparte, que es una deidad mala. Sabemos que en esta tradición, porque obviamente ya yéndonos para acá, en esta tradición ya cristiana, pues se hablaba, ¿no? Se hablaba de algún momento en el cual pues los ángeles se habían rebelado, ¿no? Se habían puesto en contra de Dios. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, de acuerdo a lo que sabemos, pues bueno, que surge esta pugna, surge esta lucha, los derrotan y los sacan del cielo. ¿Qué es lo que pasó con estos ángeles caídos o con estos ángeles que de alguna manera se rebelaron y fueron expulsados? Pues fueron los que organizaron, digamos que su propio sitio, que es lo que conocemos pues como el infierno. Y el infierno pues tuvo también su propia deidad o su propia, digamos que su propio rey, su propia situación de mandato, que fue Satanás, ¿no? Que es como la parte de la creencia. Así fueron evolucionando, porque la realidad es que así fue evolucionando a través la demonología, digamos que por tiempos, desde el tiempo de Zoroastro, que fue el creador de del mazdeísmo, hasta pues obviamente lo que se creyó en la propia costumbre cristiana. Ahí lo que se decía, pues es que supuestamente estos ángeles o estos ángeles, porque eran seres, vamos a decir, pues no perdieron el poder que tenían. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que si no tenían, pues si no lo habían perdido y tenían todavía poder, por supuesto que podían generar el mal. ¿Y dónde generaban el mal estos demonios? Pues lo generaban en la tierra. Eh, Dentro de los principios de la demonología se dice que los demonios causan daño o hacen el mal en la tierra a través de tres mecanismos o a través de tres formas. La primera que tenemos es que decía que tentaba a los humanos. ¿Cómo los demonios tentaban a los humanos? Pues básicamente los motivaban y los incitaban a cometer conductas malas. Y obviamente estas conductas malas pues son conductas delictivas, ¿sí? En segundo lugar, decía que en un segundo punto y en algunas ocasiones, algunos de estos seres pues poseían a las personas, poseían a los hombres, como lo hacían pues metiéndose a través de su cuerpo. Y ya ahí el ser humano inclusive ya no tenía voluntad, porque en la herramienta uno ahí sí tenían voluntad, solamente los motivaban, los conminaban a que los convencían que cometieran alguna conducta. Y en el segundo no, en el segundo básicamente pues ya el hombre ya no tenía voluntad. ¿Por qué? Pues porque el demonio se apropiaba de su cuerpo humano y lo hacía cometer las conductas que el demonio quería. Y la tercera herramienta, también una herramienta muy famosa, bueno, en el caso de la segunda herramienta, pues es cuando se habla de los exorcismos, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de la tercera herramienta, pues es lo que se dice el pacto, ¿no? Los pactos con el diablo. En el caso de los pactos, ¿cómo eran? Pues básicamente contratos que generaban estos seres con los seres humanos a través de brindarles algo que ellos necesitaran, que ellos quisieran, o simple y sencillamente algún tipo de poder que para ellos representara ser algo extraordinario, pero a cambio el demonio le pedía algo. ¿Cuál era la petición o cuál era, digamos que la movilidad del contrato? Pues el alma de la persona. Y esos eran los tres mecanismos que decía la demonología que se tenía para que precisamente los demonios pudieran dominar y pudieran pues lograr hacer el mal en la tierra. Y pues esa teoría hasta ahora la hicieron ya película con la de El exorcista del Papa, que habla que toda la Edad Media, el que encabezó, el sacerdote que encabezó los movimientos en contra de los humanos, fue asesorado por ángeles que habían sido desterrados del cielo y que habían aconsejado que tenía que hacer completamente daño a la humanidad, ya que la humanidad estaba alejándose de la religión. Y por eso es de lo que hablábamos la clase pasada, el invento de todas las máquinas de tortura fueron supuestamente asesoradas por este tipo de demonios que le hablaban a este cura fraile, no me acuerdo su nombre, pero yo había leído esa teoría hace muchos años y ahora la aplican en la película explicándola textual así, que así fue, que estuvo reinada por todo lo que eran los demonios, llegaron a la
tierra por ese pacto que hicieron y por eso se presentaron tantas cosas malas. Claro, y se hablan muchísimas, ¿no? O sea, muchísimas conductas que para nosotros podrían ser atroces y que decimos cómo el ser humano puede llegar a ser tan malvado. Pues una de las explicaciones dentro de la conducta, pues decían, ¿no? Esta influencia que puede haber por parte de otros seres. Digo, otra vez, ¿no? Nuevamente, así como lo hicimos con la quirología, así como lo hicimos con la astrología y demás, pues digo, más allá de lo que nosotros podamos pensar y demás, pues es parte de, ¿no? El hecho de no descartar que si bien es cierto, ¿no? Para todos aquellos que tienen una creencia en algún ser, el que ustedes quieran, pues digo, se supone que es un ser bueno. Entonces, si creemos en un ser bueno, pues probablemente, ¿no? Eso no nos haría descartar que probablemente pues también hay un ser malo, ¿no? Creo que eso ya sería parte de una lógica elemental que por supuesto que puede llegar a suceder. Y por tanto, también la demonología pues obtiene su punto y obtiene su lugar dentro de la evolución de la criminología. En ese momento, ¿qué es lo que sucedió? Porque ahí en digamos que el detalle. En el caso de la demonología, se unió mucho con otro tipo de prácticas, vamos a decirlo. Prácticas como cuál, pues prácticas como la hechicería, como la magia, como la brujería, que también son sumamente antiguas. Se dice que de hecho desde que prácticamente el hombre aparece y se empieza a organizar ya como esta cuestión de unidad, en ese momento empiezan a surgir todas estas técnicas, ¿sí? Y bueno, pues van muy ligadas a la parte de la demonología. Es más, hoy por hoy, pues decíamos hace rato con el comentario de Rey, por supuesto que seguimos todavía viendo este tipo de prácticas. Nosotros nos vamos a meter si funciona, si no funciona, si es cierto, si no es cierto, y no tampoco, cada quien. Pero de que siguen existiendo, claro que siguen existiendo, sigue habiendo personas que practican, que enseñan, que aprenden todo este tipo de técnicas. En un principio iban inclusive unidas con la parte no solamente de la religión, sino inclusive también de la medicina, porque la magia, por ejemplo, la brujería, se hacían precisamente en muchos casos, pues para atacar diferentes enfermedades o para atacar diferentes cosas. Claramente, pues como fue pasando el tiempo, pues por supuesto que se fueron separando. En el caso de la hechicería, hablando otra vez un poquito del maceísmo, la hechicería se dice que fue precisamente de origen persa, que precisamente Zoroastro, el creador del maceísmo, fue el que dio el origen a esta práctica que, bueno, pues hasta la fecha se sigue utilizando. ¿Cómo lo hacía? Pues lo hacía a través de magia de raíces, no cualquiera, sino eran raíces babilónicas, y que inclusive esto daba al cábala del nacimiento judío, ¿no? Era como parte del rito, vamos a decir. Los sujetos o las personas que se dedicaban a todas estas áreas, o vamos a decir que a todas estas ciencias ocultas, como se terminaron bautizando, se fueron multiplicando y multiplicando y multiplicando y multiplicando, porque resulta que de ahí, digamos que del punto de origen, empezaron a separarse, empezaron a segregarse en otro tipo de prácticas, ¿no? Y ya decían, no, a ver, a mí no me metas dentro de este porque yo no me dedico a eso, yo me dedico a, bueno, pues ya es otra rama. Y así se fueron separando y separando y separando. Hasta que precisamente San Isidoro fue, ahí vemos la parte de la religión implícita, se dedica y hace una clasificación. Y la clasificación queda como ustedes la pueden ver en su pantalla. Claramente los primeros pues fueron los magos, que bueno, creo que ahí no hay mucho que decir, pues obviamente los que realizan magia, los maléficos que tenían más que ver como con una magia negra o con una magia para hacer el mal, los nigromantes o también se llaman necromantes, ellos se dedican también a la magia negra, pero dicen que ellos tienen que ver con la parte de la adivinación. Pero algo bien, ¿por qué les digo? Dice, bueno, ok, una adivinación podría ser una quiromancia. Entonces, ¿por qué los nigromantes se encuentran dentro de los hechiceros? Porque los nigromantes, su forma de adivinar no era a través de la mano, sino que era a través de la exploración, o sea, del examen de las vísceras de los muertos. ¿Cómo lo hacían? No tengo idea. Inclusive se dedicaban también a la invocación de los espíritus. Tenían, obviamente, dependiendo cuál fuese digamos que la petición o cuál fuera la búsqueda,
podían tener contacto o con los cadáveres o inclusive podían llegar a tener posesiones en vida, ¿sí? Entonces imagínense el tipo, obviamente no podrían entrar dentro de los quiromantes. De ahí tenemos otra clasificación que son los hidromantes. Es también una técnica de adivinación, solamente que ellos lo hacen a través del agua. A través del estudio del agua, ellos, su forma y demás, logran como las formas que realizan y demás, a través de eso hacen la adivinación. De ahí vienen los geomantes. Los geomantes lo que hacen es lo mismo, técnicas de adivinación, pero, o métodos de adivinación, pero lo que hacen es interpretar las marcas que están en el suelo, literalmente hablando. En el suelo se supone que siempre se forman patrones, hay patrones. Ellos avientan una serie de piedras, ¿no? Vamos a poner ese ejemplo, avientan una serie de piedras y esas piedras van a formar diferentes patrones, pues esos son los patrones que precisamente adivinan los geomantes, por eso se llaman así, geotierra, mantes, adivinación, ¿no? Entonces son adivinación a través de la tierra. En el caso de los siguientes, que son los aeromantes, creo que por digamos que por la inicial etimológica de la palabra, pues podemos más o menos entender a qué se refiere. Esta disciplina o esta técnica tiene que ver con la parte, sí con una situación de adivinación, pero más con un tipo de control. Vamos a ponerle esa palabra. El control, como el control, pues el control del aire precisamente, ¿no? Se domina y se tiene que ver con este acto adivinatorio, interpretando las formaciones que se dan por, digamos que cuando hay vapor o cuando hay, no sé, agua evaporada o cuando hay viento o cuando hay aire, se forman ciertos patrones o ciertas formaciones, también ellos se encargan de estudiarlas y adivinar a través de, digamos que de esa técnica. La siguiente son los piromantes. En el caso de los piromantes, esta técnica también se adivina, pero se adivina a través de los colores o a través de los sonidos que se desprenden de una llama, ¿sí? Si ustedes han visto el fuego, un fuego cualquiera, del de una fogata, el que ustedes quieran, efectivamente, no se ve igual, no todos los fuegos, digamos, se ven igual. Algunos van modificando el color de las llamas, inclusive el ruido que hacen, el chasquido que hacen, también cambia. Precisamente eso es lo que hacen los piromantes. Adivinan a través de esas formaciones y a través de esos colores. La explicación que nosotros damos, no sé, criminalística y científicamente hablando, pues es que esos cambios se dan por los tipos de combustión, de los comburentes y de los combustibles, como lo vimos en criminalística. Pero, bueno, por lo menos en el caso de ellos decían que no, que esto era como más bien un arte adivinatorio, si es que así lo ven. Y en el caso de los adivinos, pues ahí sí, su parte o consistía en en premoniciones o en cosas que digamos que nadie sabía, pero a través de técnicas diversas, ¿no? Aquí no había una técnica en especial, ni había una técnica mala, ni había una técnica negra, solamente había predicciones, descubrían cosas desconocidas y ya, claramente no hay un conocimiento científico de por medio, pero bueno, igual los adivinos, por ejemplo, utilizaban varios elementos o varios signos de la naturaleza, ¿sí? Y los encantadores, ¿no? Que eran estos que técnicamente hipnotizaban, si es que lo queremos escuchar como con ese nombre para que no se escuche tan fantasioso, ¿no? Son las personas que de alguna manera hipnotizaban y a partir de lo que la persona en ese estado podía decir, bueno, ya a partir de ahí hacían una técnica de adivinación, nada más. Bueno, Oiga, Miss, una adelante. pregunta. ¿Y la hipnosis nunca la aplicó, o no sé, desconozco por completo ese tema, no la aplicaron a algunos científicos para explicar a alguna persona, algún delincuente que tuviera bloqueado que hizo algo? Sí, sí se ha ¿Así? Ah, utilizado, sí, sí, la hipnosis sí se ha utilizado, porque acuérdense que la hipnosis es un cambio en este estado de conciencia, pero la hipnosis no es como tal, y ahí fíjense que hay temas interesantes, no es como tal que la persona
pierda la conciencia, ¿me explico? No, la realidad es que el cambio de estado de conciencia genera que haya un aumento de relajación. Entonces, cuando yo estoy relajada, o sea, cuando yo tengo una técnica de relajación, ¿qué es lo que va a pasar? Mi estado de conciencia va a cambiar y ello va a permitir que yo preste mucho más atención y me concentre. Eso es lo que hace la técnica de hipnosis. Ya al yo estar relajada, atenta y concentrada, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Pues obviamente yo voy a empezar a no bloquear ciertos elementos que son los que, bueno, técnicamente me están requiriendo que yo en un estado consciente no puedo decir, porque no los puedo decir, no porque no pueda, no los puedo decir por dos razones, o porque no me acuerdo o porque no quiero. Entonces, en ese estado, pues obviamente la información sale. Muchas personas, digo, han acusado de que la hipnosis no sirve, de que la hipnosis es una, inclusive que es hasta una cuestión de fraude, Ajá. ¿no? Porque obviamente dicen, y hay muchos otros que dicen, no, yo me someto a las pruebas, déjenme investigar el nombre de este hipnotista, que juran y perjuran que sí, o sea, juran y perjuran que es cierto. Pero les voy a decir una cosa, también es depende cómo se juegue con los elementos. Déjenme buscar el nombre del sujeto y la siguiente semana ponemos aunque sea 2 minutos para que ustedes vean Porque cuál es la técnica. yo obviamente digo, no, no, la verdad no, no conozco el tema. Yo lo he visto que lo han tratado mucho en víctimas. En víctimas, sí, o sea, lo he visto que el perfilador, el criminólogo, pues el psicólogo, pues trata de Sí, llegar al origen, ¿no? De algo que tú bloqueaste o que no recuerdas, ¿no? Porque prácticamente no es que no lo, que lo bloqueas, sino que sencillamente no lo quieres recordar y el cerebro recibe esa orden, ¿no? Fue traumático o fue malo para ti, por lo tanto, pues el cerebro lo bloquea o no lo quiere recordar. Pero claro. para el ámbito del delincuente, no sé si algo, o sea, lo hayan aplicado, o sea, no digo, no sé, se me haría interesante conocerlo, porque al final de cuentas, pues podrías llegar también al origen de muchas cosas, ¿no? Le puedes decir qué le pasó a esa persona en ese momento, por así decirlo. Sí, por supuesto. Aquí tenemos dos detalles. Como la hipnosis sigue siendo una técnica dudosa, eso genera que pues no se tienda mucho a quererla aplicar. Aparte, cuando nosotros ya tenemos a un delincuente, cuando tenemos una persona que ya cometió la conducta delictiva, desafortunadamente, ¿qué es lo que sucede? Pasa a poder del Estado. Y entonces el Estado, como, ¿cómo les explico? Como que no es tan creyente de ciertas técnicas, entonces dice, no, porque como no es una técnica 100% confiable, pues entonces yo no la puedo aplicar. Sí se ha hecho, sí se ha trabajado y efectivamente la han trabajado sobre todo psicólogos, porque los psicólogos son los que tienen como mayormente la técnica. Ahora, también hay que mencionar, digo, no, a veces nos quedamos con la idea de la hipnosis, está como con un relojito, ¿no? Enfrente de la vista, pues no, evidentemente no. Además, por supuesto que se trabaja con víctimas, porque acuérdense que las víctimas efectivamente tienen en muchos de los casos, dependiendo del delito, tienen un shock traumático en mayor o menor medida. Esto les va a ocasionar ansiedad, depresión, insomnio. En muchos de los casos les ha llegado a ocasionar, por ejemplo, tabaquismo, obesidad, etcétera. En varios casos, ¿no? Entonces, en todo esto se puede trabajar a través de una hipnoterapia, porque esa sería la palabra. No es que yo ahorita vaya a una sesión, me hipnoticen, diga todo y salga muy feliz. No, por supuesto que son procesos y estos procesos llevan tiempo, que es lo que a veces y desafortunadamente en muchos de los casos ya no hacemos. Aparte porque el sistema penitenciario, sobre todo en nuestro país, dice, pues ya cometió la conducta, ya como para qué me sirve saber que la persona cometió la conducta delictiva porque tenía problemas de infancia. Ya como para qué me sirve. Eso es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro sistema penitenciario y que debería de ser una excelente herramienta y que deberían de ser herramientas, pues se supone que Para para la prevenir, reinserción, claro, y para evitar que después haya una reincidencia, que es otro de los grandes problemas. porque al final de cuentas, si no atiendes eso, si nada más le echaron 4 o 5 años, pues va a salir y lo va a volver a hacer, porque sigue con eso. Ay, claro, y muchos lo dicen, ¿eh? Ay, ¿cómo se llama este homicida serial? Creo que fue el de Catepec, que él decía, no, sí, y yo así se lo digo, y estaba en una plática con el psicólogo precisamente del penal, y le dijo, sí, de hecho, sí, sí, si a mí me dejan salir, yo lo voy a volver a hacer, yo voy a volver a matar más mujeres. O sea, ya te lo está diciendo. Y qué tanto tratamiento tenga como técnicamente, pues iba a estar muchos años ahí, pues dicen, ya, ¿para qué lo tratamos?
Entonces ahí tenemos, ya lo vemos como un asunto perdido. Ese es uno de los grandes problemas, pero bueno, ahí tenemos varios. Bueno, miren, acá tenemos otras técnicas, digo, ya nada más les coloqué los nombres, bueno, en estas igual, ya les expliqué todo lo que son, y acá tenemos otras muchas más. Ya no nos vamos a parar ahí porque, bueno, tiene que ver exactamente con lo mismo. Esta también es parte de la clasificación, los arloles, los arúspices, los áugures, auspices, pitones, astrólogos, los que trabajan toda esta parte de horóscopos, que también se les consideraba hechiceros, los sortilegios y los alisatores. Cada uno tenía su propia técnica, pero al final de cuentas estaban dentro de la hechicería y se dedicaban mucho a las técnicas de adivinación. ¿Cuál fue la parte, no? ¿Cuál fue la parte de esta influencia de la demonología con referente a la criminología? Hay libros, porque la demonología no solamente es invocar, ¿no? No solamente ese tipo de cosas, no, hay libros especializados de demonología. Y precisamente en ellos pues hicieron su clasificación, los organizaron, determinaron una, digamos que una cantidad en cuestión de saber cuántos son de acuerdo a sus cualidades, de acuerdo a sus características, de acuerdo a todo lo que teníamos. Ahí tenemos, se supone que se hicieron una clasificación, se dividieron también en ciertas legiones, si se dan cuenta ahí, hay 1111 legiones y cada una de las legiones tiene 6666 demonios. Imagínense la cantidad. ¿En base a qué circunstancia? Ni idea, pero eso hace una cantidad extrema. Decían que ellos precisamente podían posesionar a una persona y al hacerlo podían obligarla a que esta persona realizara cosas que efectivamente fueran en contra de su voluntad. Pero a esa persona entonces, ¿qué es lo que se le tenía que hacer? Pues se le tenía que sacar el demonio. Y precisamente ahí, pues así fue, como todo aquello que el hombre no podía de alguna manera explicar, ¿no? En esta expresión de conducta o no podía justificar, ¿qué es lo que sucedía? Ah, pues se lo mandaba el demonio. No sabemos explicar un ejemplo, una enfermedad mental. Ah, no, no, es que está poseído por el demonio. Imagínense el problema tan fuerte que se tenía en ese momento, porque si bien es cierto, puede existir una cuestión, una deidad, una energía, una cuestión mala, sí, pero también tenemos una cuestión de enfermedades, sobre todo de enfermedades mentales. Entonces, eso era lo que pasaba, que cuando no podían dar una explicación, cuando no podían justificar, lo canalizaban a que era culpa del demonio, a que la persona estaba poseída por un demonio. Con ello, pues efectivamente la mayoría de víctimas desafortunadas de este tipo de actividades para expulsar los demonios, pues eran precisamente los enfermos mentales, pues por cómo se comportaban, por las acciones que tenían, etcétera. Inclusive la propia demonología sabe e hizo una diferenciación en que no todos los posesos son iguales, o sea, no todas las personas poseídas son iguales. Se les clasificaba de acuerdo al técnico demonio que los poseía, dependiendo también, porque dependiendo del demonio que poseía la persona, de ahí dependía que la persona tuviera un determinado comportamiento. Y esto pues precisamente le dio paso a posteriormente ya tener un estudio de las enfermedades mentales, porque muchas de las ocasiones no eran personas poseídas en la mayoría, sino que específicamente eran personas que tenían alguna enfermedad o algún trastorno. Dentro de lo negativo de estas ideas para expulsar demonios, que eran los tan famosos conocidos como exorcismos, cabe también mencionar que por supuesto que se llegó a avances. ¿Cuáles fueron estos avances? Pues se pueden, no sé si llamarle cura, pero sí podemos llamarle tratamiento a las enfermedades mentales. Los exorcismos eran muy complicados porque los exorcismos inclusive llevaban un contenido digamos que muy fuerte, porque dentro de las técnicas era bañar a la persona con agua helada, era golpearla, era trabajarla con fuego, por ejemplo, ¿no? Para que según expulsaran al demonio, como pues era en su parte normal. En ese caso decimos, sí, claro, los exorcismos no son como los hemos o no eran al principio, como los vemos en la tele, ¿verdad? Un sacerdote con agua bendita, con una Biblia, no, o sea, la realidad es que había inclusive hasta torturas.
Entonces esto, pues, y luego el problema es que, caray, la persona seguía igual. Entonces, ¿qué pasó? ¿No pudimos expulsar el demonio? Pues claramente no, por eso empezaron a tratar de aplicar el conocimiento ya psicológico, ya psiquiátrico, para empezar a curar o a trabajar ese tipo de enfermedades. Y eso le dio paso a estas formas primitivas y crueles de trabajar las enfermedades mentales. Ejemplo, las técnicas de shock. Eh, La esquizofrenia fue, bueno, fue una de las principales enfermedades junto con la epilepsia, los, Exactamente. los enfermos de epilepsia y los enfermos de esquizofrenia. Inclusive hay un doctor ya en que se llama Jean Dominique, creo que es, no me acuerdo si es apellido Dominique, que ya él investigó los principios de la alucinación dentro de la esquizofrenia y ya como enfermedad, ya obviamente ya en nuestros tiempos, pero antes eran los que estaban poseídos, los que estaban esquizofrénicos y los que sufrían de epilepsia. Claro, de hecho fueron las dos primeras enfermedades detectadas para, ¿cómo les puedo decir? Digamos que como experimento para el tratamiento, para obviamente demostrar que estas técnicas de shock, obviamente que estos choques eléctricos de alguna manera hacían que la persona reconectara ciertos neurotransmisores que hacían que tuviera estos comportamientos y que tuviera precisamente estas enfermedades, porque sí, efectivamente una persona esquizofrénica es sí, verdaderamente podrían parecer en aquellos momentos que era una persona que estaba poseída. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos. Bueno, aquí cabe mencionar, lo vamos a platicar más adelante cuando lleguemos a las teorías psicológicas. No todos los esquizofrénicos son iguales y no todos los esquizofrénicos tienen las mismas etapas evolutivas. Hay esquizofrénicos que, por ejemplo, son esquizofrénicos depresores. O sea, son estos que sufren depresión. O sea, no hay una muestra de violencia, no hay una muestra de agresividad. Es todo lo contrario. Pero lo que sí pues decimos, bueno, entonces es una persona inofensiva. Sí, probablemente para los demás, pero no para ella. Porque lo que puede desembocar es que la persona se suicide. Eso es una de las grandes partes. Eh, muchos defensores, ¿no? Muchos defensores de las técnicas de shock, muchos detractores diciendo que no, que por supuesto que no servía, pero para nada. Pero bueno, fue parte de los inicios, de los experimentos que se hacía con este tipo de personas. E inclusive les puedo decir que no nada más a los esquizofrénicos, las personas con alguna enfermedad mental, se llegó a hacer inclusive con personas homosexuales, porque acuérdense que en ese momento la homosexualidad era una enfermedad y era una enfermedad del cerebro, era una enfermedad mental, o por lo menos así lo veían ellos. Y entonces, ¿qué provocaban y qué hacían? No, pues eso se cura, porque se decía que era una enfermedad. ¿Y cómo lo curaban? También a través de técnicas de shock. Evidentemente no era así, sino que las personas después de la tortura no tenían ninguna enfermedad mental, pues decían, sí, 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 ya no soy homosexual, no, ya no, ya no, ya. No, ya ven cómo sí funciona la técnica de shock. No, por supuesto que no. Era pues obviamente por el tipo de tratamiento que les brindaban, ¿no? Bueno, dentro entonces de esta parte de demonología y dentro de esta parte de exorcismos y demás, se manejaba mucho una teoría que se llama la teoría de la tentación. Ahí era específicamente evocado a los criminales, porque se decía que el criminal era un sujeto que estaba poseído y que de hecho de no estar poseído, o por lo menos que un demonio lo hubiera tentado, ¿qué es lo que pasaría? La persona no hubiese delinquido. Entonces, con esta explicación, fíjense qué interesante, nos habla de que el problema no lo tiene la persona, o sea, el problema no está dentro de ella, sino que el problema está afuera. El problema es, digamos que una causalidad externa y que se da porque la persona es débil, porque a través de la debilidad humana el sujeto es tentado y por ende comete la conducta delictiva. Ahí es como se queda o se aterriza, digamos, que esta relación, digamos, conductual entre la demonología y la criminología. Inclusive, Constancio Bernardo de Quirós, él decía que de todas las ciencias, a la que principalmente se le debería de decir como la madre de la criminología, antes de la fisionomía, por ejemplo, que también hablaba su compañera al principio de, y lo vamos a ver más adelante, y que de todas las ciencias ocultas que trataron de establecer esta relación entre el cuerpo y el alma, entre lo orgánico y lo psíquico, es la demonología. O sea, este autor
decía, a ver, antes que todo, o sea, digamos que la cuna, digamos que la madre de la criminología es la demonología. ¿Por qué? Porque es la única que pudo explicar esta conexión que había entre el cuerpo y el alma. Y puede parecer descabellado al principio, pero si nos damos cuenta, las demás teorías, ejemplo, la teoría psicológica, pues exclusivamente nos habla de una conexión, ¿qué? Pues psicológica, ¿no? Nos habla de la cuestión de nuestro pensar, nada más. En el caso de la sociología, ¿de qué nos habla? ¿Nos preocupan los sentimientos de las personas, sus emociones, sus conductas? No, solamente nos importa cómo influye la sociedad dentro de esta parte. En el caso de las teorías biológicas, ¿qué pasa? No, pues esto es exclusivamente interno de la persona, pero interno explicado en la cuestión del cuerpo, que lo lleva a cometer conductas delictivas. En ninguna de las teorías, por lo menos las tres aceptadas en la actualidad, en ninguna de ellas se habla de esta conexión de la parte interna del sujeto, de lo que siente el sujeto, con la cuestión del cuerpo, de lo que manifiesta el sujeto solamente en la demonología. Por eso este autor hablaba de esta relación y que debería de reconocerse inclusive. Por supuesto que no, bueno, digo, evidentemente, si pudiera tener un punto de ser cierto, la criminología actual jamás haría algo así, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque esto se prestaría a que perdiera credibilidad como ciencia. Pero Pero a bueno, mí adelante. ese caso real que manejó la del conjuro, que el diablo me obligó a hacerlo, no sé si la vio, Sí. este tema llevado a la pantalla, pues fue un caso real. El tipo dijo que el diablo lo vio obligado a matar a a su familia, o sea, y se llevó en el juicio. En el juicio, por eso estos, bueno, en el caso de los actores, pero en la vida real, los investigadores paranormales sí se presentaron a testificar que el hombre estaba poseído y ya fue en estos tiempos porque no fue, obviamente no fue aprobado ni nada, pero todavía lo quisieron manejar. Estamos hablando que el juicio fue que en 1980, 70 me parece, y todavía fue llevado a juicio ese argumento. Sí, claro. De hecho, hay vestigios y hay pasa, llega a suceder. Aquí el detalle es que ha habido mucha detracción, por ejemplo, por parte de las áreas de las ciencias, ejemplo, la psicología. La psicología dice, a ver, no, o sea, no es el demonio, a ver, tienes tal trastorno, tienes tal enfermedad mental. Y esa es siempre la pugna que ha habido, ¿no? Para poder determinar si hay una cuestión de verdad o realmente no, si es solamente como una justificación para la conducta delictiva y que se pueda dar la explicación a través de una psicología o a través de una psiquiatría. ¿Qué tanto podría llegar a ser? Porque por supuesto que hay casos que inclusive han estado registrados en los que efectivamente los psiquiatras no logran detectar ningún tipo de problema, ni biológico, ni médico, ni psiquiátrico, y entonces, ¿qué pasó? Eso es lo que Porque deja la puerta abierta. aquí en no en la película, pero sí en el caso real, pues el chico vivía una vida tranquila y normal. O sea, no se presentaba así como lo acabas de decir. O sea, los psicólogos no manifestaban, ya después obviamente que lo estudiaron más a fondo, pues él no presentaba ningún indicio, ningún trauma, ningún efecto de venganza, nada, como para poder desarrollar un crimen como el que cometió, porque realmente no fue un crimen así como que, ay, o sea, normal, ¿no? O sea, nomás lo maté con un arma, o sea, le disparé, algo así, no, fue un crimen bastante sangriento, y pues decían ahí los psicólogos, ¿no? Del caso en sí, es que él no presentaba ni tenía como que el caminito para que lo llevara hasta ese punto. Claro, sí, ahí tenemos, ese es el punto, por eso siempre se queda abierta, digamos que una puerta en la cual si no se encuentra una determinada explicación a través de determinadas áreas de estudio, pues se queda sin explicación y probablemente decimos, bueno, entonces puede llegar a existir esta posibilidad. Que decimos áreas, digamos, áreas de estudio, ciencias reconocidas pues tratan de decir que pues esto no existe. ¿Para qué? Pues para no perder credibilidad. Y también pues para evitar que más adelante esto pueda ser un justificante cuando no llegue a suceder. Entonces tratan de hacer esta contención, pero bueno, nosotros lo dejamos abierto y lo dejamos ahí como parte de nuestra parte clásica. Ahí mismo, precisamente, les voy a poner, déjenme salir de acá, porque vamos a ir a la parte actual. Ahorita vamos a regresar ahí, pero nada, déjenme ver. A ver, porque
este se me coló, espérenme. Sí, se me coló. Miren, esto se hace colar. Ahorita les pongo la presentación de la parte actualizada. Y en el caso tenemos, bueno, ya para concluir la parte de nuestras ciencias ocultas con la cuestión de la demonología relativo a toda la parte de la hechicería, brujería y demás, que trataron de explicar también el origen de la conducta criminal. Hay inclusive una obra que se llama el Maleus Maleficarum. Obviamente es latín y significa el martillo de las brujas. Ese libro, digo, más allá de otra cosa, ese libro es precisamente un tratado. De hecho, se dice que es el tratado más importante en cuestión de la persecución. No crean que como tal, digamos que esa parte es sobre ritos de brujería. No, no, no. O sea, esa compilación habla mucho acerca de la persecución de brujas. Toda esta histeria que se provocó en el Renacimiento, ahí se puede encontrar. Ese libro habla de toda esta cacería, literalmente esta cacería de brujas, que se publicó en 1487. Tuvo y ha tenido muchísimas ediciones y empezó a impactar en los juicios precisamente contra las brujas, porque acuérdense que esa persecución no fue una persecución de 10 años, o sea, fue una persecución de 200 años. Imagínense todo lo rebasado que había y todavía se seguía digamos que deteniendo a estas personas y todavía se les seguía enjuiciando y se les seguía mandando a pena de muerte. Ahí podemos ver la clarísima muestra de que en ese momento hasta dónde pudo llegar la histeria colectiva por la cacería de estas personas. La máxima expresión, nosotros la vimos entre el 16, bueno, siglo XVI y siglo XVII. Entonces ahí podemos ver cómo toda esta creencia, tenemos el lado negativo, toda esta creencia de las brujas, toda esta creencia de la hechicería, de los demonios, de la gente mala, llevó a generar un colapso en el cual cualquier persona podía ser sujeta a sospecha y cualquier persona podía ser privada de la vida bajo esta creencia. Entonces ahí tenemos como que, digamos que el lado negativo. A ver, déjenme, ahora vamos con la parte. Vamos con, a ver, me dicen si les aparece. Creo que ya. Ya se ven. Ya, ¿verdad? Ok. Bueno, ahora tenemos la parte de la edad moderna de la criminología, de la cual también Patilla nos habló al principio de la sesión. Tenemos varios autores, por ejemplo, tenemos el primero a Esquirol, ya estamos por el año de 1772, ya rebasamos Renacimiento, ya rebasamos Edad Media, más o menos hasta 1840. Entre ese inter, más o menos vamos, digamos que vamos avanzando. No vamos a meternos tanto a la biografía de cada uno de ellos, algunos sí los vamos a ver más adelante por el aporte de las teorías criminológicas, pero acá solamente los vamos a ver como estos aportadores a la edad moderna de la criminología. En el caso de Esquirol, por ejemplo, él ya empezaba con el estudio de enfermedades mentales. Específicamente, él investigó mucho el tema de la esquizofrenia e inclusive empezó a ver que dentro de esta sintomatología se encontraban las alucinaciones, rompiendo claramente los aspectos y las creencias anteriores de que personas con alucinaciones eran personas que estaban poseídas por algún demonio. No, él dice, a ver, no, es esquizofrenia y la esquizofrenia tiene o puede llegar a padecer alucinaciones. De ahí tenemos el siguiente, que es precisamente Darwin, que Patti nos habló de él al principio. Y también él habla mucho acerca de que las funciones van evolucionando. ¿Cuáles funciones? Pues tanto las funciones físicas como las funciones psíquicas. Esto lo hacemos por una simple y sencilla razón, pues porque tenemos que adaptarnos al medio y tenemos que irnos relacionando. Habla mucho sobre precisamente cómo actuamos y que sí podemos llegar a actuar por impulsos biológicos, un tema que también comentó Pati al principio. Entre eso, pues la agresividad, el hecho de no ser sociables, de ser inadaptados, pueden ser rasgos característicos de que de alguna manera se tenga algún tipo de malformación en el cerebro. Teoría que fue definida y que fue defendida y hasta la fecha todavía sigue en pugna. De ahí tenemos a Augusto Comte. Augusto Comte es un autor muy importante porque se le considera, de hecho, el padre de la teoría positivista, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Pues porque precisamente digamos que este autor
maneja mucho interés por manejar y por clasificar la parte de las ciencias. Acuérdense que los positivistas, de hecho también se ven derecho, se van exclusivamente al facto, o sea, se van a lo relativo a los hechos, ¿sí? A lo que estamos viendo, a lo que se está dando, a los fenómenos que están pasando. Y nos habla también de estos patrones, pues de ciertas cuestiones tanto naturales y que de alguna manera se pueden traspolar al derecho penal. ¿Para qué? Pues obviamente para las sanciones. Tenemos también, por ejemplo, a Emilio Durkheim, y él es uno de los más nuevos dentro de la edad moderna de la criminología. Y él ya se va con la parte ya no como los anteriores, que es la parte psicológica, que es la parte biológica, como lo decía Darwin. Ya Durkheim ya le apuesta más a la cuestión sociológica. Inclusive llega y dentro de sus frases él habla mucho de que no hay una sociedad, o no ha habido una sociedad jamás en ningún lugar en la cual no haya delitos. Por tanto, el delito es una propia manifestación de la vida en sociedad. O sea, nos dice, el hecho de ser sociedad en cualquier sociedad, no importa la que sea y no importa el año que estemos, por supuesto que va a haber delitos. Claro, va a haber lugares en los que sean pocos, en los que sean muchos, en los que sean diferentes tipos, pero todos van a tener comisión de delitos. Por tanto, hay que adaptarlo, hay que decir que entonces es parte de nosotros. Más adelante vamos precisamente a platicar de esto, porque podemos decir, ¿cómo? Pues sí, ya sabemos, ¿no? Que pues es parte de la sociedad, sí, pero resulta que hace muchos años, hace como 100 años o más, a los delincuentes se les tomaba como esta parte relegada de la sociedad, ¿sí? O sea, como que decimos, si no los vemos y si los alejamos, hacemos de cuenta que no existen, ¿me explico? Obviamente, con esta inclusión, pues se termina diciendo, a ver, no, por supuesto que existe y por supuesto que hay que trabajar en qué hacer para que o se reinserten, para que no reincidan, para que se prevenga la actividad, no sé. Pero por supuesto que hay que aceptarlos y que hay que tomarlos como parte de una manifestación normal y una manifestación propia del hecho de vivir en sociedad. De ahí, bueno, en esta época moderna, si nos damos cuenta, por supuesto que empieza a haber ya un objeto de estudio mucho más grande de la criminología, porque entonces ya no solamente decimos que el criminal delinque por el demonio o que la persona delinque porque, no sé, por el que se le ocurrió, porque así nació. No. Ya empezamos a buscar, o por lo menos en ese momento ya se empieza a ampliar y ya se empiezan a buscar diferentes elementos que rodean a la persona y que lo conminan a cometer una conducta delictiva. Entre ellos, efectivamente, pues el entorno social, de qué se rodea, qué situaciones vive, etcétera. Ahí en ese punto encontramos a dos autores muy importantes dentro de la criminología moderna, que es Enrico Ferri. Enrico Ferri inclusive se le conoce como el padre de la criminología moderna, y él dice, a ver, no, o sea, el hecho de que una persona comete un delito no es una enfermedad que le pertenezca exclusivamente a él. Esto lo hace, pero a raíz de diferentes factores. Más adelante vamos a ver los factores criminógenos. ¿Cuáles son estos factores? Pues factores que pueden ser desde la parte antropológica, o sea, la parte de la constitución, la parte física. Ah, pero también va a influir la familia y también va a influir la escuela. Aquí ya tenemos una perspectiva mucho más amplia que las anteriores. Y tenemos precisamente a Garófalo. En el caso de Garófalo, él también trata de explicar, trata de armar una teoría criminal, en donde él concluye que la criminalidad, o específicamente el delito o el crimen, porque acá quiero hacer un apartado. Si se dan cuenta, nosotros recurrentemente en criminología hablamos de crimen, ¿sí? No sé si se han percatado. En el caso de la criminalística, no. En el caso de la criminalística, junto con la parte del derecho penal, hablamos de delitos, ¿no? Entonces decimos, ¿cómo? O sea, pues, ¿son equivalentes, son iguales o qué es lo que pasa? Ahí les cuento de manera muy rápida. Además de ser terminología utilizada en las áreas de estudio, porque es más regular que ustedes en derecho penal escuchen delito o conducta,
a que ustedes escuchen el crimen, ¿no? O sea, generalmente el crimen lo asociamos con algo más sanguinario, con algo más drástico, ¿no? Con algo más fuerte. Indistintamente de la concepción por el tiempo, por el lugar y por el área de estudio, digamos que el delito es algo genérico. Y en el caso del crimen, pues sí tiene que ver más con una cuestión de gravedad, ¿no? Con una cuestión más ofensiva. Por eso es que se habla de esta manera, no por otra cosa. Pueden ustedes decir crimen, pueden decir ustedes delito, no hay ningún problema. Entonces Garofalo explica el crimen dándole valor a toda la cuestión de la parte moral del delincuente. O sea, Garofalo dice, no, a ver, o sea, aquí la persona comete conductas delictivas de acuerdo a la moralidad que tiene, ¿no? Y esto mete un concepto sociológico muy interesante porque hasta hoy por hoy, de momento nos cuesta hasta definir qué es la moral. Diciéndolo de otra manera, pues ya sabemos que son este tipo de cosas, de costumbres, de normas, que de alguna manera sabemos que son buenas, pues para juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. Decimos, y creo que lo platiqué con ustedes en algún momento, bueno, ahí sí creo que lo platiqué con el grupo de Rey, en donde decíamos, la parte de la moral, bueno, pues es que hay lo que para mí puede ser una cuestión moralmente mala, probablemente para Daisy no lo es, ¿no? Por poner un ejemplo. Sin embargo, para ese momento, el factor moral estaba muy determinado. O sea, sí había un determinado patrón moral que todos debían de seguir. Y si eso se rompía, pues en automático, ¿no? Estábamos fuera de esa situación. Entonces, Garófalo le argumentaba y decía que esta moralidad, esta parte de saber que estás haciendo bien o no, es lo que explicaba la conducta pues digamos que de los individuos. Dentro de esta criminología moderna, por supuesto que se manejan teorías. Entre esas teorías o entre esas épocas inclusive, viene una muy interesante que es la parte del positivismo. En el positivismo se habla mucho de que la persona, de que el sujeto es empujado a la conducta criminal por cuestiones innatas, ¿sí? Que quiere decir como cuestiones innatas, o sea, algo que ya traemos, ¿sí? Algo parecido a lo que decíamos el delincuente nace. O sea, tú vas a cometer una conducta criminal porque ya lo traes, ya lo heredaste, por decirlo de alguna forma. Y ahí el objeto de estudio pues cambia, porque obviamente ahí el objeto de estudio se vuelve el criminal, pero también la sociedad. Y decimos, ¿cómo? No nada más estudian al criminal, la criminología, en ese momento estudian al criminal y a la sociedad, fíjense, ni siquiera a la víctima, a la sociedad. Porque decían, bueno, esta persona ya cometió la conducta, vamos a estudiarla. Pero también, ¿qué va a hacer la sociedad con este sujeto? ¿Cómo se va a defender de él? Porque es un transgresor. ¿Lo va a relegar y va a hacer de cuenta que no existe? ¿O inclusive lo va a llegar a eliminar? ¿Cómo lo elimina? Pues a través de penas de muerte. ¿Cuál va a ser de las dos? ¿Lo relega, lo encierra o al revés? Agarra, lo elimina y se acabó el problema. Eso era lo que estudiaba la criminología positivista de aquel momento. Ahí empiezan varios planteamientos. Ahorita comentamos el de Ferri, el de César el Hombroso también surge en ese momento, en el cual se le adjudica mucho la conducta criminal a la parte fisiológica. ¿Qué quiere decir? Que una persona delincuente es fisiológicamente distinta a otro elemento de la sociedad que no ha cometido o que no comete delitos. Esto era muy complicado porque si nos damos cuenta, efectivamente, aquí lo que se buscaba era relegar, o sea, aquí lo que se buscaba, por supuesto, que era deshacerse de los delincuentes, ya sea matándolos o relegándolos, ¿sí? Y acá se hablaba inclusive de personas anormales, ¿no? O sea, digamos que un criminal era una persona que tanto en su físico, o sea, en sus características físicas y también en su biología era diferente a todos los demás. Y al ser diferente, pues era raro, era extraño y pues no lo querían ahí. Por ello, bajo este argumento que les acabo de dar, precisamente las personas justificaban las penas de muerte o justificaban las cadenas vitalicias, o sea, pues las cadenas perpetuas. Y ese era el castigo del criminal.
Y así fueron avanzando aproximadamente 30 años. Y así se quedó esa parte del, digamos, de la criminología del modernismo, ¿no? O de esta época moderna de la criminología. Cuando hablamos moderna es porque rebasamos una época primitiva y una época precientífica y obviamente nos adaptamos a la cuna de todo lo que tenemos ahorita. Eso no quiere decir que solamente nos hayamos quedado con esas teorías y que ya es lo actualizado. No, por supuesto que no. Vamos a ir avanzando poco a poco para que veamos hasta dónde nos encontramos en la criminología el día de hoy. Es que en esos entonces, cayendo a esa teoría, el criminal pues era diferente físicamente. O sea, sí, o sea, estaban completamente tal vez equivocados, pero su contexto era que era completamente diferente a los demás miembros de la sociedad y por eso ya más para acá surge el psicópata, ¿no? Que parecía o pareciera tener el aspecto de una persona normal. Exacto. Ahí sí ya se contra, que ahora ya sale el psicópata y el psicópata se veía y se ve como nosotros, ¿no? O sea, no tenía ningún gesto característico, ¿no? Porque antes decían, no, pues el criminal o es muy alto, o no tiene cabello, tiene la mandíbula más grande, los ojos más abiertos, no sé, cosas así que dijeron en ese estudio. Y luego dijeron, no, no, pero también hay criminales que parecen normales o que son comunes. Sí, efectivamente, ahí es donde se vio rebasada la situación, porque entonces había un aspecto, digamos que de la teoría que no coincidía, ¿no? Digamos que algo que no cuadraba. Y entonces tuvimos o se tuvieron que seguir buscando respuestas hasta que llegó el momento, y lo vamos a ir viendo más adelante, porque obviamente llevamos una cronología, que entendemos que precisamente somos seres biopsicosociales. No podemos determinar una sola causal para una comisión de una conducta delictiva porque no solamente estamos compuestos ni por una biología, ni por una sociología, ni por una psicología. O sea, somos las tres cosas. Por tanto, pues se deben de estudiar las tres en conjunto para tratar de buscar y darle una explicación, pues obviamente a la cuestión de conducta delictiva, porque efectivamente, y quedó comprobadísimo, que gran parte de las personas que cometían conductas, y sobre todo más allá de conductas delictivas, conductas atroces, eran personas que, pero físicamente o fisiológicamente no se veía. Entonces, imagínense lo rebasado que quedó, ¿no? Y cómo quedaron después cuando se dieron cuenta que esto era falso. Porque hubo también mucha injusticia, ¿no? Y hubo mucha discriminación. Porque ahora resulta que la persona, porque así se sacó el catálogo de todas estas características físicas, decía su compañera, ¿no? Ah, sí, claro, sí, si tú tienes la mandíbula grande, tal, ¿no? Entonces imagínense las personas que ni tenían nada que ver y probablemente nunca iban a cometer ese tipo de conducta delictiva, pero ya eran estigmatizados, ya eran etiquetados de que eran propensos a. Entonces ya la gente, pues imagínense cómo andaban todos viéndose en ese momento, porque pues ya sabían cuáles eran las características que podían representar la comisión de un delito. Entonces ahí tenemos un problema. Hablando de esa parte que comenta su compañera Patti, que efectivamente, ¿no? Tenemos la cuestión de los enfermos mentales, porque una cuestión de sociopatía o una cuestión de psicopatía, pues es una patología también. Y precisamente ahí, hablando de estos enfermos mentales y hablando de estos criminales, surge un lugar que se llama Salpêtrière. Ese lugar, bueno, específicamente en París, hay tres, bueno, en ese momento había tres grandes hospitales que se dedicaban precisamente a la atención de estas personas. Esos tres eran, como ustedes lo pueden ver ahí en París, está Charenton, está Bicetre y está Salpêtrière, ¿sí? Están los tres. En el caso de Charenton era para las personas que pagaban, ¿sí? O sea, decían que te quedaban una cantidad para que los pudieran asistir. Y esta, digamos que era el caro, ¿no? O sea, era el fino, porque ahí sí pagabas y te atendían y te cuidaban. Bueno, un decir, porque sabemos que la parte de los lugares donde hay personas enajenadas es muy complicado. O sea, la realidad es que la forma de vida es muy complicada, aún así pagues. Posteriormente teníamos los otros dos gratuitos, que era Bicetre, que era para, bueno, uno era para mujeres y el otro era para hombres. Y tenemos Salpêtrière. Ahí era también un hospicio de la vejez para mujeres, específicamente para mujeres que ya estaban incurables, pero escuchen las palabras, no lo digo yo, así estaba marcado porque era el vocablo de ese momento.
Eran mujeres incurables que podían ser epilépticas, locas, idiotas y necesitadas aunque no estuvieran enfermas. O sea, imagínense, hablamos de una cuestión que puede ser un trastorno depresivo, como ya lo conocemos ahorita, o puede haber una cuestión de estrés postraumático, o puede ser cualquier otra cosa que se les ocurra, que hoy se trabaja como trastorno con terapia, pues no, agarraban y las encerraban ahí. Entonces, básicamente ahí las iban y las dejaban. Evidentemente, pues se conjugaban personas que sí estaban enfermas y personas que no. Entonces, imagínense la locura para las que no lo estaban. Pues por supuesto que si no estabas, terminabas enfermo. En ese inter, les estoy hablando en el inter del siglo XVII y el siglo XVIII, el lugar pudo llegar a tener, según los cálculos que se hacen de aquel momento, entre 6 y 8 mil mujeres. Entre esas mujeres había de todo, desde personas en estado de calle, personas de la tercera edad, personas que eran ciegas, huérfanas, epilépticas, alguien que tenía algún tipo de retraso mental, prostitutas y hasta criminales. O sea, ese lugar más que ser un hospital, era un hospital psiquiátrico, cárcel, o sea, era de todo, ¿sí? El lugar se crea, se funda en 1603. Ese lugar originalmente, así como ustedes lo vieron, esa es la foto de Serpentier, obviamente ya una foto actual, se funda en 1603. Ese lugar era un polvorín, por eso es que se quedó con ese nombre, porque Salpêtrière significa salitre, entonces pues por eso lo dejaron. Y sabemos que el salitre es con lo que fabrican la pólvora, ¿no? Entonces al ser un polvorín se le quedó el nombre. Eso les estoy hablando en 1603. Ahí empezó a funcionar. En 1656, el rey que estaba en aquel momento, que era Luis XIV, ya cambia de funcionalidad y entonces ya lo hace un hospital general de internamiento para las personas que eran pobres en París. Entonces ya lo vuelve ahí sí hospital, digamos, para personas necesitadas. Y ya ahí tenían tres áreas. Ya ahí digamos que estaban segregados, áreas para niños, áreas para hombres y áreas para mujeres. Pitié era para los niños, Bicêtre era para los hombres y Salpêtrière pues era para las mujeres. Y ella para 1684, que estamos hablando de casi 30 años después que funcionó como hospital, ya lo amplían y entonces ponen otro edificio, digamos que especial, en donde se van específicamente las mujeres que fueron o denunciadas o que las echaron de su casa los maridos o en su defecto los padres, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? O sea, si agarraban, estaban casadas, las corría su marido o en su defecto estaban solteras, vivían en su casa y sus padres las corrían, este era un lugar como para irse a refugiar, era un lugar como para irse a vivir por lo menos en ese inter. Y aparte en ese mismo edificio que crearon pusieron un área especial o una zona especial que era como cárcel, o sea, digamos que ya separaron y esa cárcel era específicamente para las prostitutas, obviamente para otro tipo de delitos pues los mandaban a otro lado, pero ahí la zona de cárcel era para las prostitutas. Recordemos, en ese momento la prostitución era un delito, ¿sí? Este hospital, que sí les decía hace un momento, pues sí, hospital, manicomio, prisión, en una ocasión lo asaltan, un grupo de personas, una muchedumbre, y precisamente lo que querían hacer era rescatar a las mujeres que estaban ahí detenidas. Porque imagínense, por una prostitución, pues ya meterlas a la cárcel, pues era muy fuerte. Entonces fueron un grupo de personas y fueron a tratar de sacarlas. Liberan a las prostitutas, se dice que fueron 134, pero entre ese inter, ¿qué es lo que pasó? Pues obviamente recordemos que había mucho otro tipo de personas. Entre ellas había 25 mujeres que estaban teniendo una enfermedad mental y a ellas sí las arrastraron por las calles, inclusive las encadenaron y las mataron. Entonces imagínense el tipo de cómo se manejaba y cómo se seguía viendo dos vertientes. Por un lado, la cuestión de la situación mental relacionada con el crimen y el segundo, la situación y condición de género de ser mujeres con el crimen, ¿no? Ahí tenemos como esas dos, digamos que esas dos vertientes. Ahí, pues bueno, obviamente por lo que sucedió, pues evidentemente se manchaba la imagen de aquel suceso tan importante que conocemos, que era la revolución.
Entonces, en ese momento dicen, ahí también tienen esa misma dinámica de gobierno, en donde los republicanos pues dicen, esto no puede, o sea, esto no puede volver a suceder. Entonces, tenemos que ver cómo se trabaja esto porque daña la imagen. Y buscan a un sujeto, buscan a una persona que estaba especializada en el tema. Y esta persona es Pinel. Pinel era una persona que estaba especializada en el tratamiento de trastornos mentales y aparte de todo, él tenía mucha simpatía con la cuestión política. Entonces ahí él lo nombran médico de enfermerías en Bicetré, que era esta parte primero de hombres, y ahí se encontraban 4,000 personas, lo mismo, 4,000 internos, ahí pasaba lo mismo, había criminales, ladrones, personas con sífilis, vagabundos, enfermos mentales y muchísimas más cosas, ¿no? Entre ellos, muchísimas ratas, porque cabe mencionar que algo que se habla de Bicetré junto con la otra es que había muchas cuestiones malas de salubridad. Imagínense esa cantidad, 4,000 personas pues claramente y con toda la situación que tenían de ser de todo tipo de personas, por supuesto que esto iba a suceder. Y el problema es que ellos estaban ahí recluidos, pero no había nada, o sea, no había herramientas, no había tratamientos, no había terapias. Y entonces en ese momento, estos políticos, los republicanos, dijeron, bueno, ya es tiempo de actuar porque si no algo va a suceder. Le delegan esta actividad a Pinel y Pinel precisamente pide como tal que se dé un informe de aquellas personas que estaban trastornadas, porque dice, bueno, ok, en el caso de vagabundos, bueno, necesitan otro tipo de cosas, sifilíticos necesitan otro tipo de cosas, pero bueno, mándame el informe de aquellos que tienen algún trastorno. Efectivamente, cuando le lleva, ¿no? Le lleva la documentación con todos los comentarios necesarios, él precisamente se da cuenta que necesita aprender acerca de cómo estaban estructurados y el por qué las personas estaban ahí y cómo se podía trabajar con ellas, ¿no? Entonces, entre ellos dos empezaron a trabajar y ya en lugar de ponerles cierto tipo de penalidades, cierto tipo de sanciones, dice, mejor vamos a cambiarlo, mejor vamos a poner una cuestión de terapia, mejor vamos a darle terapia y vamos a ir viendo cómo se rehabilitan, ¿no? Cómo se curan hasta cierto punto. ¿Cómo se hizo esta forma o esta dinámica de terapia? Ahí empiezan con un contacto directo. Y no solamente de ahorita voy, pregunto y se acabó, no empiezan a tener contacto diario, contacto frecuente con estos enfermos mentales y pues empieza a ver claramente digamos que la evolución. El momento simbólico pues fue muy importante porque digamos que Pinel empieza a darle este auge a una nueva época de tratamiento de enfermedades mentales, dejando atrás pues este tratamiento que comentamos hace un rato, que eran tratamientos crueles. Él empieza a humanizar el tratamiento de las enfermedades mentales y pues ya empiezan a quitar, ¿no? Esas cadenas que de alguna manera, porque ellos estaban encadenados, los que estaban presos los encadenaban. Tenían paredes, obviamente, y ahí los encadenaban. Entonces él dice, no, a ver, quítales eso, vamos a tener terapia y empieza a trabajar con ellos. Eh, de ahí, pues obviamente Pinel siempre dio los créditos digamos que a su compañero con el que trabajó y hoy por hoy, de hecho, inclusive todavía sigue ahí dentro de Selpeltier, hicieron una estatua en honor a Pinel porque se dice que él es el principal o que él es el pionero de lo que se conoce como una cicatriz, perdón, de una psiquiatría moral. O sea, pues más humanizada, con más valores y con más cuestión de sensibilidad, pero también con una cuestión de ciencia. Ahí tienen, esa es la estatua original que se encuentra todavía ahí, afuera de Serpeltier. Aquí ya nosotros estamos en unos años de 1794, o sea, claramente hemos ido avanzando cronológicamente. De hecho, él en ese año publica un estudio que él denomina Memorias sobre la locura. Y ahí él habla muchísimo de esta psiquiatría moderna. Con ello, de hecho, hace la lectura pública precisamente en ese año y ahí se da el final de la época conocida como el terror. El terror, pues obviamente para todas las personas que habían sido torturadas, privadas de la vida, acusadas, denigradas, discriminadas,
se termina ahí y precisamente él apela, ¿no? Apela, termina el discurso y apela pidiéndole al gobierno que construyera más hospitales y hospitales especializados en el tratamiento de enfermos mentales, pues para que así se les pudiera tratar con decoro y se les pudiera tratar con decencia, ¿sí? Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda? ¿Tienen algún comentario, alguna pregunta? No, Miss. ¿No? Perfecto, entonces déjenme ver para ver qué es lo que van a realizar de tarea. Espérenme tantito. Vamos a ir hablando un poquito de Pinel todavía. Eh, tenía una duda eso sobre la tarea. ¿Por la Por, fecha? ajá, por la fecha, porque me parecía que estaba atrasada por Sí, un... retrasada. Saben que nada más les cambié las instrucciones, les cambié la tarea y no cambié la fecha. No se preocupen. Se las cambio, pero de todos modos, pues yo ya tengo el conocimiento de cuáles tengo y cuáles no. Déjenme ver. Ya sé. Ok, a ver, déjenme ver porque creo que es esta acá. Para semana número 2. Ok, para semana número 2, que es la que vamos a trabajar la siguiente clase, van a realizar una tarea que se encuentra en su plataforma en esa misma semana. Lo van a encontrar en el punto, bueno, encuentran dos, que es la parte del 3.1 y van a encontrar el 3.2. Van a hacer ese, el 3.2. El 3.2 es un glosario en el que ustedes van a buscar en la fuente de su elección, en la que quieran, definiciones de lo que es causa criminógena, índice criminológico, condiciones criminológicas, móvil y factor. Van a buscar sus definiciones y van a hacer un glosario. Obviamente esto es para que traigan una idea más o menos del vocablo de lo que vamos a ocupar y ya no se preocupen, si no entienden alguna, yo de todos modos las vamos a explicar acá, no tenemos problema, pero sí para que vengan con un poquito más de idea y ya podamos trabajarlas más rápido, ¿sí? Yo les actualizo igual la fecha, ya tienen cargada la tarea porque obviamente ya está llena la plataforma, pero solamente les modifico la fecha, ¿sí? Ok, Miss. Perfecto. Bueno, si no tienen entonces dudas o preguntas, pues ahora sí que los dejo seguir su día y nos escucharíamos el siguiente fin de semana. Que tengan bonito fin de semana todas, cuídense mucho. Igualmente, Miss, hasta luego. Gracias, Pati. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Carmen. Adiós, Rey. Sí, vi tu mensaje.